Buenos días. Bueno, esta es una clase que me han pedido sobre cómo afectan el aislamiento en las emociones en el embarazo, a la embarazada. Bueno, este es un contexto muy particular en el que nos toca dar esta clase, porque justamente estamos atravesando un periodo de aislamiento obligatorio y preventivo, eh, pero no es el único contexto en el cual una embarazada puede atravesar una fase de aislamiento. De todas maneras, eh, digamos, podemos hacer algo de foco en la presente situación, que además tiene particularidades respecto de otras y que hacen que la evidencia que tenemos científica sobre lo que estamos experimentando sea de un uso particular, de una aplicabilidad todavía escasa, porque la evidencia todavía es escasa porque la estamos cursando. ¿Y por qué? Las reacciones emocionales pueden aparecer en el momento particular en el que se está sufriendo una determinada situación o después. Eso ya lo veremos. Eh, de cualquier manera, es un buen ejercicio que cada uno experimente y que tenga la posibilidad de registrar cuáles son las emociones que ha atravesado cada uno, cada una, en este periodo, si le ha tocado estar en aislamiento. Algún grado de aislamiento todos hemos tenido. En principio, entonces, lo que primero puedo decir es que la evidencia que tenemos particularmente de este contexto es escasa. ¿De dónde sacamos la información? Bueno, por supuesto, la información es de los textos, papers, libros que se escriben. También de la información que nos brindan las propias mujeres embarazadas en situaciones similares a esta. ¿Cuáles son esas situaciones? Bueno, en principio, otras situaciones de pandemia, pero esta es muy particular, es bastante distinta a otras porque su curso es prolongado y porque lo que prima es la incertidumbre. Hay incertidumbre respecto de cuánto durará, de cuál es la verdadera gravedad en algunos casos, cuál es la verdadera mortalidad de esta situación, cuál es la verdadera afectación en el embarazo. Hay evidencia que se va recabando, pero la sensación general es de incertidumbre. Por otra parte, la información, otra fuente de información es, bueno, los grados de aislamiento que algunas mujeres embarazadas experimentan frente a situaciones de embarazo de alto riesgo. Claro que ahí la situación es distinta a la que estamos atravesando porque ahora el agente es externo y no necesariamente afecta en sí mismo el embarazo. No es algo particular que le esté pasando al cuerpo de la mujer, sino que hay un supuesto agresor invisible externo. Y además el aislamiento es general, ¿no? Muchas veces cuando una mujer está en reposo por un embarazo de alto riesgo puede recibir visitas y tener contacto físico con otras personas, allegados, familiares, amigos, y ahora no. Ahora todos estamos en situación de aislamiento, con lo cual la situación se vuelve distinta, tiene algún grado de particularidad. Por lo tanto, lo que diga va a ser parcial y tiene que ser contextualizado. Muy bien, entonces, hecha esta breve introducción, vamos a hablar sobre aspectos generales en relación a las emociones en situaciones de aislamiento y a las emociones en general. Y luego me gustaría hacer un repaso por cada una de las emociones que en general, y no, por supuesto, no todas son aplicables a todas las personas, se experimentan, o hay evidencias de que se experimentan en las situaciones de aislamiento durante el embarazo. Lo primero a decir es que las emociones son reacciones frente a determinadas situaciones y contextos. No son a priori ni buenas ni malas. Son reacciones emocionales, son vivencias frente a circunstancias. Lo peor que podríamos hacer es negarlas. Ahí están. Tenemos que estar abiertos a escucharlas. Porque, insisto, a priori no son ni buenas ni malas. Estamos acostumbrados popularmente a categorizar a las emociones en positivas o negativas.
yo tengo cierta reticencia a eso. Eh, la tristeza es un sentimiento normal, por ejemplo. El miedo puede ser una vivencia emocional muy adaptativa y hasta protectiva del ser humano. No es ni buena ni mala en sí. Lo malo es eh, no poderla procesar, no incluirla, ¿no? Y para eso, en general, es muy importante que haya un interlocutor que nos ayude a escucharla, a ponerla en palabra, para que podamos pensar acerca de eso que nos está ocurriendo. Las emociones, digamos, y las vivencias en el embarazo se ha visto que están vinculadas con una serie de factores, digamos, que dependen en general, y esto que digo sí es bien en términos generales, del riesgo que esa situación en particular implica en el embarazo, ¿no? Las vivencias emocionales son más intensas en embarazos de mayor riesgo, pero claro, esto implica que uno conoce el riesgo, ¿no? Hay situaciones obstétricas, y ustedes bueno, lo sabrán mucho mejor que yo, donde el riesgo es la valoración, digamos, de ese riesgo es conocido. Hay situaciones que son más graves que otras o que ponen, digamos, en riesgo el embarazo de una manera distinta a otra. En nuestro caso particular de esta situación de pandemia, ese riesgo no está tan claramente valorado. Aparentemente es bajo, pero lo peor para la mente humana en ese sentido es la incertidumbre. Otra condición para prestar atención sobre cómo estas vivencias pueden afectar a una mujer en el embarazo es la situación de planeación del embarazo, ¿no? ¿Es este un embarazo planificado, buscado o no? Las vivencias pueden en general tener consecuencias más deleterias en embarazos no deseados. Aunque también pueden ser de muchísima intensidad y preocupar mucho a la mujer si es un embarazo que ha sido eh, dificultoso, ¿no? Ha sido muy buscado, con dificultades para lograr la concepción y muy, muy particularmente si es un primer embarazo y si la mujer no tiene otros hijos vivos. La intensidad de las vivencias emocionales en estas circunstancias son muy intensas y hay que prestarles mucha atención porque, y ayudar a tramitarlas porque las consecuencias emocionales pueden ser mayores. ¿Mm? La otra situación en términos generales que afectan o que hacen que las vivencias emocionales sean más intensas o que tengan eh, características eventualmente, ¿no?, más graves es la presencia de pareja, de familiares o amigos. Eh, es decir, la capacidad de poder compartir las experiencias emocionales con seres queridos, emocionalmente significativos, es de vital importancia. En este sentido, eh, digamos, lo que la mayoría de la bibliografía dice para el personal de salud, en particular en situaciones de aislamiento, es que dado que los encuentros van a ser probablemente limitados por la propia situación de aislamiento, a cada encuentro hay que aprovecharlo para poder dar lugar a la expresión de las vivencias emocionales de la embarazada. ¿Mm? Tener siempre un rato para poder escuchar, para preguntar primero, pero también para escuchar. Y esto implica la determinación de un tiempo, ¿no? Porque eso se percibe. Cuando vos, cualquier persona sabe cuando alguien tiene un tiempo para escucharme. Si yo pregunto, che, ¿cómo estás? Y bueno, más o menos, si me voy, no hay un tiempo para escuchar. En cambio, tengo que determinar un tiempo antes de la entrevista para poder asignarle a eso, porque, insisto, muy probablemente en situaciones de aislamiento los encuentros serán eh, menos en cantidad que los que serían bajo otras circunstancias, muy particularmente en nuestra situación actual. Lo que también hay que tener muy en cuenta es la presencia de síntomas emocionales en otros embarazos, si los hubo,
o las experiencias contadas, digamos, porque muchas veces tienen gran influencia las experiencias de personas significativas. El embarazo de la propia madre, por ejemplo, o de, eh, digamos, afectos muy estrechos, muchas veces también influye o condiciona de determinada manera las vivencias emocionales de la embarazada. Hasta aquí entonces, bueno, un pantallazo general sobre las vivencias en general durante el embarazo y las cuestiones que hay que tener particularmente en cuenta. Y ahora me gustaría eh, hacer como una suerte de recorrido por las vivencias que están descritas en general, que pueden aparecer durante las situaciones de aislamiento. Esta información es general, no es en particular en las embarazadas, pero la vivencia durante el embarazo es esencialmente muy particular. Bueno, podemos empezar por cualquiera de ellas, pero en general eh, el miedo es un sentimiento, digamos, que aparece frente a la situación de aislamiento, ¿no? Eh, y el miedo puede tener en el embarazo, está referido a la consecución del embarazo, a si esta situación particular que me obliga al aislamiento podría generar eh, algún, algún problema en el bebé que se está desarrollando, en, en el parto, eh, o luego en su desarrollo emocional o cognitivo. Bueno, o si yo me infecto, entonces cómo me afectará a mí, si me afecta a mí, la vivencia digamos, de cómo será la consecución de este embarazo. El miedo entonces es un sentimiento que aparece con muchísima frecuencia. ¿Por qué desgrano algunos temores habituales? Porque lo que uno en general tiende a hacer o recomienda es que primero dé un lugar para hablar abiertamente acerca de los sentimientos, pero sí, no todas las personas, no todas las mujeres tienen, eh, digamos, la capacidad para reconocer muchas veces y para hablar de cada uno de estos sentimientos. Uno podría, eh, si frente a la pregunta general no aparece demasiado, preguntar, sugerir, bueno, apareció este sentimiento, en particular el miedo. ¿Y con qué tendrá que ver este miedo? ¿Tendrá que ver con esto, con lo otro? A veces frente a la sugerencia, a que nosotros podamos poner palabras, eh, hay un reconocimiento del otro lado y esto ayuda. Muchas veces también hay que tener en cuenta que el reconocimiento de sentimientos que popularmente son vistos como negativos eh, genera situaciones de ansiedad, de distrés o de cierta angustia en algunas mujeres embarazadas. ¿Por qué? Bueno, porque estamos atravesados por la cultura y en nuestra cultura el embarazo es una vivencia popularmente considerada como positiva, alegre, feliz, como si así debiera serlo siempre. Y entonces reconocer que uno tiene sentimientos que por ahí no van de la mano de esos supuestos genera en las mujeres embarazadas angustia, temor, temor de reconocerlo frente a sí mismas y por supuesto temor de poder compartirlo. Esto a veces aparece y si es así, peor, porque entonces es un círculo vicioso. Tengo este sentimiento que me resulta incómodo, que no quisiera tenerlo, que no se supone, eh, y me da vergüenza compartirlo. Y si no lo puedo poner sobre la mesa y trabajar sobre él, es muy poco probable que se tramita de manera positiva, ¿no? Entonces, bueno, el miedo. Eh, lo mejor que puede ocurrir con el miedo es reconocerlo, darle un lugar, eh, darle una cierta validez. También nos ayuda a poder hablar de temores que por ahí a veces son, desde el punto de vista de la evidencia científica, no habría razón
para tener ese temor, pero bueno, no, digamos, no todas las mujeres tienen por qué conocer la evidencia científica sobre lo que sucede, y entonces poder hablar muchas veces, el solo hecho de poderlo expresar y dar una explicación eh, breve, simple y concreta sobre esa situación, sobre ese sentimiento o sobre la situación que atemoriza, calma y hace que entonces ese temor desaparezca o disminuya mucho, por supuesto. Vivencia de miedo entonces. ¿Qué otras vivencias aparecen? Bueno, muchas veces la situación, la vivencia de frustración. Esto aparece muchas veces en mujeres embarazadas que tienen una vida activa y cuya actividad entonces se ve cortada por la situación de aislamiento. Ahora no puedo hacer mi trabajo, no puedo dedicarme a aquello que me hacía sentir tan feliz, porque por supuesto eh, el embarazo podría ser una situación feliz, pero no es lo único que genera alegría, bienestar a una mujer embarazada, que también tiene su vida, sus ambiciones, sus aspiraciones profesionales o laborales. Entonces la vivencia de frustración puede aparecer, hay que darle lugar para expresarla, no hay que estigmatizarla. Muchas veces eh, a veces desde el ámbito familiar o de los amigos, ¿no? Es una vivencia emocional que se suele hasta criticar, ¿no? Bueno, pero tenés que hacer esto de aislarte para poder cuidar el embarazo. Y entonces, ¿qué preferís? ¿No? Como si uno tuviese que elegir necesariamente. Bueno, lo tiene que hacer en la realidad, pero en el mundo de las emociones pueden convivir, ¿no? Sí, quiero hacerlo, quiero aislarme por un lado porque quiero cuidar mi embarazo, pero por otra parte me da bronca, me siento frustrada, ¿no? Quisiera salir y no puedo. Bueno, es una vivencia que aparece y hay que poder escuchar. Y también aparejada a esta vivencia emocional puede aparecer enojo, ¿no? Eh, Porque bueno, esto no es mi culpa, ¿no? ¿Por qué? Eh, digamos, tengo que sufrir las consecuencias de algo de lo que yo no soy responsable, por ejemplo, eh, se puede escuchar, o el gobierno tendría que haber hecho algo antes, o tendría que hacer más. ¿Mm? Muchas veces asociado al sentimiento de frustración aparece el enojo. Hay que tener cierto cuidado cuando la situación de enojo aparece y hay que escucharla eh, con cierta fineza, particularmente esta vivencia, porque muchas veces se ve que seguido a la vivencia de enojo pueden venir asociadas conductas de cierto riesgo, de irresponsabilidad. No me refiero a situaciones graves, sino a violar una cuarentena, a juntarse, ¿no? Entonces, porque ya estoy cansado y estoy enojado y entonces eh, ¿no? O frente a situaciones que muchas veces se dan de enojo en la pareja y tal, bueno, eh, este, salir y querer ¿no? Tomar conductas que podrían ser de relativo riesgo, ¿no? Entonces, escuchar cuando aparece ya el enojo, darle lugar, por supuesto, muchas veces con poder expresarlo ya el enojo disminuye, pero estar atento simplemente y poder preguntar, bueno, ¿qué hace usted con el enojo cuando usted se enoja? Eh, ¿Cuáles son sus herramientas frente a esta vivencia? Eh, Otra eh, vivencia que puede aparecer es la vivencia de desorganización. Me siento tan abrumado que no puedo hacer las tareas habituales de la vida, ¿no? Me siento que no me puedo organizar, que ya no sé cómo son las cosas. Este sentimiento aparece, es una vivencia más que un sentimiento, eh, hace que le cueste a las personas seguir con su rutina diaria y también, bueno, hay que poder escucharlo para ayudar a organizarse, ¿no? A poner las cosas en su lugar. A veces aparece como una expresión de los sentimientos ambivalentes que la persona experimenta y que siente que no tienen particular coherencia. Eso genera muchas veces esta vivencia de desorganización.
Otro sentimiento muy habitual es el de aburrimiento, ¿no? ¿Qué hago ahora? ¿Con qué podría yo entretenerme? No tengo por ahí con quién compartir esto, salir, hablar, ¿no? Como si la diversión siempre estuviese hacia afuera. Eh, bueno, puede ocurrir que muchas personas tengan una vida social eh, habitual fuera de la casa y entonces esto tiene muchísimas ideas. Eh, ¿Qué hacer con estas vivencias? Bueno, por supuesto, escucharlas y tratar, no de manera simplota, pero sí de sugerir y de mencionar que podrían existir, que alguien podría encontrar otras experiencias novedosas frente a esta situación. La situación, el contexto es novedoso y tal vez eso nos puede ayudar a encontrar mm, habilidades, virtudes, experiencias que no sabíamos que podríamos tener, aprender alguna cosa nueva, leer, mm, etc. Eh, También es importante en este punto decir algo que bueno, tal vez tendría que haber dicho antes, es que eh, es momento para eh, poder fomentar el uso de de las herramientas tecnológicas que nos permiten los encuentros virtuales en las situaciones de aislamiento. Hoy todo el mundo habla de Zoom, de Hangouts, de Skype. Hace algunos años no era ya tan frecuente. Para eso es importante también que uno mismo adquiera cierta experiencia en esto para poder ayudar y dar una mano a una mujer embarazada frente a esta situación para que pueda usar estas herramientas. Por supuesto, eh, podrían parecer sencillas. Hoy están cada vez más al alcance, pero no en todos eh, los círculos es tan fácil encontrar eh, las herramientas que se requieren este, para que estos medios puedan ser realmente utilizados. Otro sentimiento muy habitual es, bueno, es la tristeza, ¿no? Y también aquí hay que tener particular escucha. La tristeza es un sentimiento normal, ¿no? Esto lo quiero decir, tristeza no es igual a depresión y depresión no es tristeza en un monto mayor que el habitual, no, son dos cosas distintas. La tristeza es un sentimiento, eh, digamos, absolutamente adaptativo. No hay que eh, hacer o sugerirlo como algo negativo, hay que poder escucharlo, pero por supuesto también hay que parar la oreja para ver si detrás de esa tristeza hay alguna otra forma, algún otro sentimiento que pudiera generar alguna complicación con esa tristeza, como es el sentimiento de culpa o el sentimiento de desesperanza, que no es lo mismo, ¿no? Cuando la tristeza ya viene acompañada con un sentimiento de culpa, con un sentimiento de ruina, con un sentimiento de desesperanza futura, bueno, ahí sí eso nos tiene que llamar la atención y quizás eso promover eh, la consulta con algún especialista. ¿Mm? La tristeza muchas veces se da por la mera ruptura de la cotidianeidad que nos da cierta situación de calma, de placer, de tranquilidad, ¿no? Las rutinas, como habitualmente, se han roto completamente. La vivencia propia del tiempo en aislamiento se ve afectada. El otro sentimiento que puede aparecer es el sentimiento de soledad, muy aparejado y de la mano de la tristeza. Y nuevamente aquí es súper importante tratar de ayudar para estimular los vínculos en todas sus formas posibles. Eh, Bien, y la sensación de encierro y el sentimiento de ansiedad, bueno, aparecen también con mm, con mucha prevalencia en situaciones de aislamiento, ¿no? Eh,
La ansiedad también es particularmente importante porque puede asociarse también, o cuando aparece conjuntamente con el sentimiento de tristeza, a vivencias posteriores de depresión. Eh, la ansiedad también aparece muy asociada con el insomnio. El insomnio es otro problema, no es un sentimiento, no es una vivencia emocional, pero bueno, la traigo de todas maneras porque es una condición que aparece mucho en las situaciones de aislamiento y al que hay que prestarle atención, porque es un círculo vicioso. Cuando sufrimos insomnio de manera eh, crónica o reiterada, eso predispone el propio insomnio a mayor eh, proporción de vivencias de ansiedad y también de depresión. Bueno, hasta aquí la discriminación de las emociones más prevalentes. No son las únicas, pero son las más prevalentes sin duda. Eh, Creo que lo importante entonces es dar un espacio para poderlas expresar, usar con mucho cuidado el tiempo en cada uno de los encuentros que disponemos, porque esto tiene una acción preventiva muy importante, ¿no? El riesgo de no dar lugar o de no poder expresar estas vivencias es en general que éstas empeoren o que lleven a condiciones que son más complejas, como la depresión, ¿no? Los estados de depresión y muy particularmente las depresiones periparto y posparto. Em, Así que eso es importante y también porque muchas veces estas vivencias, cuando no pueden ser adecuadamente organizadas, expresadas, pueden afectar los vínculos emocionales que la mujer tiene y que son en general de muchísimo apoyo. Entonces, bueno, es importante darles este lugar. Muy bien, creo que hasta aquí entonces hemos avanzado. Yo les propongo ahora como un trabajo interno que sería chequear, ya que todos estamos viviendo esta situación de aislamiento, que chequeemos cuáles fueron nuestras vivencias en estas situaciones. Si nosotros podemos reconocer estas vivencias emocionales en nosotros, vamos a tener mayor capacidad para poder resonar emocionalmente con una persona que nos cuenta estas vivencias, y creo que eso nos da herramientas para poderlas percibir y en ese caso para poder ayudar. Finalmente, decir que cuando la escucha atenta de estas vivencias nos parece de gran intensidad o que trae consecuencias que no nos parecen del todo adecuadas o pertinentes, debemos escucharnos a nosotros mismos, tomar esto en cuenta y que nos sirva para poder solicitar la atención de algún profesional del área de la salud mental que podría ayudar frente a estas circunstancias, no dejarlo pasar. Bien, espero que, bueno, que les haya servido em, y seguramente bueno, va a quedar mi contacto por si alguien quiere hacer alguna pregunta o profundizar en algún tema en particular. Les dejo un saludo.